Hoy te enseñaré desde cero cómo realizar este hermoso diseño, así que quédate hasta el final y observa el paso a paso. Los materiales que necesitas es un hilo coreano de 70 centímetros y un hilo de 1,30 m. Recuerde que el color puedes variarlo. Acá tenemos perlas de 4 milímetros y tenemos unas hermosas mostacillas de color dorada número 8. También puedes utilizar balines pequeños. Tomamos primero el hilo de 70 centímetros y lo doblamos a la mitad. Las puntas vamos a quemarlas y a colocarlas así súper finitas estilo aguja para que a la hora de introducir tus abalorios el trabajo sea mucho más fácil. Yo voy a colocar estas hermosas mostacillas de color dorado así y los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito. Por eso debemos quemar las puntitas muy finitas estilo aguja para que puedan entrar los dos hilos. Ahora vamos a realizar un nudo simple y sencillo en las puntas, así para que esta mostacilla no se nos vaya a salir. El hilo que nos sobra debemos cortar y sellar. Recuerda, utiliza la llama transparente o azul para que el sello no les quede negro. Ahora hacemos un segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros para el cierre corredizo. De nudo a nudo, 6 centímetros de separación. Ahora vamos a tensar este hilo para trabajar con comodidad. Recuerda que puedes utilizar lo que tengas disponible, cinta adhesiva, carpeta de ganchos o lo que tengas disponible para trabajar cómodamente. También les quiero recordar que este es un curso gratis, así que no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que puedas estar atenta a todas las clases. Con el hilo más largo unimos las puntas para encontrar la mitad rápidamente. Esta mitad la colocaré en la parte de abajo de nuestro hilo central para que del lado derecho y de izquierdo quede exactamente del mismo largo. Comencemos a hacer nuestro nudo plano. El de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo y sale por este agujerito. Ahora, como este lo comencé con la derecha, el siguiente nudo lo debo comenzar con la izquierda. Así se hace el nudo plano, alternando los hilos de lado y lado. Con la izquierda por encima, el de la derecha por encima del hilo de la izquierda, por debajo de los hilos centrales y sale por el agujerito del lado izquierdo. Ahora nuevamente con la derecha por encima, el de la izquierda por debajo y sale por este agujerito del lado derecho. Así tendrás un resultado maravilloso. Por eso debes prestar mucha atención. Con qué hilos has comenzado el nudo para saber con qué hilo debes realizar el siguiente nudo. También debes apretarlo con la misma fuerza para que todos queden del mismo grosor y tengas un trabajo profesional. Cada detalle es importante, así que presta atención a cada uno de ellos y ya verás que tendrás un resultado maravilloso. Si eres principiante y observas que tu nudo plano tiende a doblarse hacia un lado, es porque has comenzado el tejido o el nudo con el mismo hilo del nudo anterior. No olvides alternar los hilos de lado y lado. Cuando tengas 1 centímetro de largo, así, vamos a comenzar a colocar todos los abalorios. Por eso debemos quemar las puntitas tanto de los hilos anudadores como de los hilos centrales, así. Primero voy a comenzar con estos hilos anudadores colocando una pequeña perla tanto en el hilo del lado derecho como en el hilo del lado izquierdo. Voy a comenzar con esta perla de color beige. Estoy utilizando entre color beige, blanco o rosa. Ustedes pueden utilizar de un solo color, todo dependiendo de tu gusto. Coloco la de color beige tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Muy bien, la llevo bien pegadita al tejido. Ahora vamos a tomar los hilos centrales. Colocaré una mostacilla de color dorada, súper brillante. Pero antes no olvides quemar las puntitas. He cortado a la mitad los hilos centrales y estas puntas debemos quemarlas que queden súper finitas estilo aguja. Así las mostacillas que utilizaremos entrarán con facilidad. Los dos hilos deben entrar con facilidad en el mismo agujerito de la mostacilla. Muy bien, aquí ya tenemos las puntas muy finitas. Ahora tomaremos la mostacilla y los dos hilos deben entrar. Listo, queda bien ajustadito, pero lo subiremos bien pegadito al tejido. Vamos a colocar otra mostacilla
en el mismo hilo central, así 2 mostacillas y perlas de lado y lado. Luego de colocar las 2 mostacillas y perlas, ahora realizaremos 2 nudos planos, con el de la derecha por encima y el de la izquierda por debajo. Ahora con la izquierda por encima, el de la derecha por debajo y apretamos. ¿Ve lo tierno que se ve? A mí me encanta el resultado. Luego de 2 nudos planos, volvemos y repetimos. Perlas de lado y lado y 2 mostacillas en el centro. En esta ocasión he cambiado los colores de nuestra perla. Realizamos 2 nudos planos de separación para volver a colocar perlas y mostacillas en los 2 hilos centrales. Muy bien, este es el segundo nudo plano, apretamos y repetimos. El primer nudo plano debe quedar bien ajustado para que el segundo quede perfecto. Volvemos y colocamos perlas de lado y lado y 2 mostacillas en el centro. Cambié de color y vamos a hacer 2 nudos planos, el de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo. Apretamos ahora el de la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Muy bien, miren cómo está quedando tan precioso nuestro tejido. Tú también puedes tener este resultado. Aquí he cambiado el color, ahora unas perlas de color blanco y vamos a realizar 2 nudos planos de separación. Comencé con una perla de color beige, después fucsia, rosa pálido y ahora un blanco. Así vamos a ir repitiendo este mismo procedimiento hasta tener el largo que buscamos. Recuerda que el largo puede ser de 14 centímetros para una muñeca angosta, pero si deseas una medida estándar puede ser de 16 centímetros de largo. Cuando termines, realiza la misma cantidad de nudo plano que hiciste en la parte de arriba. Yo realizo la cantidad de 1 centímetro de espacio. Luego, los hilos que te sobren de lado y lado lo puedes cortar y sellar. Les recuerdo nuevamente que como estamos utilizando hilo de color claro, es muy importante que utilices la llama transparente o azul para sellar para que no les quede negro y quede un trabajo impecable. También yo dejo el sello en la parte trasera del tejido para que tengas un trabajo aún mucho más impecable. Quemo bastante y llevo el sello hacia la parte trasera, así. Listo, nos ha quedado un buen sello para que no se nos vaya a desarmar. Muy bien, así ha quedado el resultado de nuestro maravilloso diseño. ¿Verdad que se ve súper delicado? Manos a la obra, mis queridas arañitas, sé que tendrás un resultado fantástico. Con los hilos que te han sobrado, recuerda que debes realizar un nudo simple bien pegadito al tejido. Este nudo protegerá el sello que acabamos de hacer para que no se vaya a desarmar a la hora de abrir y cerrar la pulsera. Apretamos llevándolo bien pegadito al tejido y ahora vamos a colocar una mostacilla decorativa en las puntas, así, y realizamos un segundo nudo, pero en esta ocasión dejaremos el espacio de 6 centímetros. Muy bien, un nudo simple y sencillo, no es tan complicado. Listo, subimos la mostacilla hacia las puntas y así les debe quedar a ustedes. Este hilo que nos sobra debemos cortar y sellar con la ayuda de nuestro encendedor, con la llama transparente o azul. Así hemos culminado la parte de nuestra pulsera. Ahora vamos a proceder a hacer la parte del cierre. Miren lo hermosa que se ve. Para el cierre vamos a utilizar una hebra de 20 centímetros como esta y cruzaremos cada extremo de nuestra pulsera y en este lugar realizaremos el cierre. Voy a utilizar una pinza para mantener la pulsera cerrada y comenzaré haciendo el cierre haciendo nudo plano para que combine con el tejido que utilizamos para nuestra pulsera. Buscamos la mitad y empezamos a hacer el nudo plano, el de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo y apretamos. Recuerda que cuando pasa el de la izquierda por encima, el de la derecha debe pasar por encima del hilo que viene del lado izquierdo, luego por debajo de los hilos centrales y sale por este agujerito. Si el hilo de la derecha no pasa por encima del hilo de la izquierda, esto no quedará muy bien, así que debes prestar atención por donde pasa el hilo, por donde sale, para que tú también tengas un resultado fantástico. La diferencia del tejido para el cierre al tejido de la pulsera es que cuando nosotros realizamos el nudo plano para el tejido para un cierre corredizo, debemos apretar muy bien. Recuerda que este nudo es el que tiene más movimiento en nuestras pulseras, así que debemos ajustarlo muy bien para que no se vaya a aflojar y no se vaya a desarmar. Un punto muy importante y también que debemos tener en cuenta es que a la hora de sellar debes hacer un buen sello. No queremos que se desarme, así que dejamos un poquito de hilo para poder quemar y hacer un buen sello que pegue encima del propio nudo.
¿Por qué encima del propio nudo? Porque no queremos que toque los hilos de la pulsera. Debe quedar el sello lo más lejos posible de los hilos de la pulsera. De esta forma, estos hilos pueden deslizar suavemente dentro de este nudo. Así que cortamos y sellamos dejando el sello lo más lejos posible de los hilos de la pulsera. Listo. Verificamos si desliza. Perfecto, desliza muy bien teniendo un resultado maravilloso con un cierre corredizo de nudo plano. Miren lo tierna que se ve. ¿Verdad que quedó maravilloso? Si te ha gustado este diseño, por favor, regálame una manita arriba, un me gusta. También te recuerdo que este es un curso gratis, así que puedes compartir esta clase en tus redes sociales, en grupos de macramé, en todas las personas que estén interesadas en aprender este arte y ganar dinero con sus manos. Recuerda, mis queridas arañitas y todas las personas que están inscritas en nuestro curso, es muy importante que estés suscrita. Por eso, dale clic al botón donde dice suscribirte y activa la campanita.